¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Agronoticias por Chacra TV para todo el país. Recuerda que Chacra, esta pantalla brillante, que crece día a día, está en más de 11 millones de hogares, países limítrofes, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Cable operadores de la Argentina, estamos en DirecTV 724 y en el 472 de Claro Televisión. Si usted quiere las notas en Infobae, la fuente informativa es la plataforma Chacra en lo que respecta al sector agropecuario del portal más consultado de habla hispana, que es Infobae. Aquí estamos, en este programa Agronoticias para todo el país, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo con el clima, cómo se está complicando la situación climática en cuanto, por un lado, a lo que es la cosecha de maíz, de girasol, la de soja que está arrancando. Depende y pronto ya comienza la siembra del grano fino de invierno, que es el trigo. Hay preocupación, claro, los pronósticos van cambiando, arrancamos con un otoño bien mojado, bien llovido, y lamentablemente, aparentemente no está cambiando el tiempo y está muy arriba el perfil, las máquinas se detienen, pero de esto vamos a hablar de muchos temas más con Javier Buján, a quien le agradezco que está con nosotros. Javier, titular de Quimei, corredora, está con nosotros aquí, a quien le agradecemos. ¿Cómo estás, Javier, tanto tiempo? Muy bien, vos, gracias por la invitación. Además quiero decirle que Javier, expresidente de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, presidente de Quimei Cereales y analista de grano. O sea, tenemos para charlar de todo un poco. Coincidí porque estaba mirando 25 o 30% recién se ha cosechado de soja, un 60, de maíz, 60-65 de girasol, una soja que está ahí. ¿Coincidís más o menos con el tema ese? Sí, más o menos estamos ahí con la preocupación de lo que es el clima ahora, ¿no? El clima nos jugó muy mal pre-cosecha, con falta de agua, después se vino toda el agua junta y ahora venimos con esta intermitencia de tenés 3-4 días buenos, 3-4 días de lluvia, entonces bueno, todo se va haciendo todo más lento. ¿Y cómo se manejan para los compradores, aquellos que mandan los barcos ante estas situaciones, Javier? No, bueno, digamos que dentro de lo que sucedió o está sucediendo con el clima no trajo, digamos, problemas de embarque. Trajo problemas de cosecha puntuales, las lluvias fueron también muy heterogéneas, no fueron homogéneas. Y eso hizo que, bueno, que si no venía de un lado la mercadería, venía del otro, o alguno con algún atraso. Conflicto con camiones, el transporte, eso sí incide, ¿no? Sí, Tremendo, ¿no? Después los conflictos camioneros que son cuentos de nunca acabar en Argentina. Quiero decirle que este programa está grabado, domingo, va a salir en la semana, lunes, miércoles y viernes. Al día de hoy está grabado, al día lunes lo grabamos, el conflicto se había espiralizado, son casi 60-70 puntos de los camiones. No hay corte de ruta, pero los camiones están parados. No hay corte de ruta, pero es una forma de volcar temor hacia el resto de los camiones, porque el resto tiene miedo de pasar para que, no sé, lo apedreen, lo incendien, lo que pasa siempre. Y lamentablemente, de las 4 entidades que estuvieron en la negociación, 3 aceptaron la suba, que de hecho todos habrán visto la nueva tarifa de CATAC con el 14%, y hay un grupo que dijo que no, que es la que está fuerte, sudeste y sudoeste, y ahí estamos parados, ya con daños, porque ha habido barcos que han sido desviados a Brasil para completar la carga que estaban esperando en Bahía. En fin, más todo el daño que hay en el medio, los costos para un exportador, los costos para un acopio, para un productor, para una cooperativa, los cheques largados que tenés que pagar, tenés que atajarlo. La suba de combustible le pegó duro, ¿no?, al transporte, porque el 65% del costo del flete marcan que es el combustible. No, eso es como decir que... yo tengo muchos clientes que tienen flota de camiones. Sí. Digo flota, 20, 30 camiones cada uno, o sea, no... Es un número. Es un número. Y si bien pegó, pero no pegó para semejante medida, y de hecho 3 aceptaron el 14. Y si vos mirás el contexto del país, sacando el sudeste, el resto no tiene problema, que cargó. Querían un 40, un 50. Querían un 40, 10, después ¿no? bajaron a un 25. Sí. Y después se arregló en el 14, 3 firmaron, una no, y esta que no firmó era que estuvo haciendo... Quiero reiterar esto, el programa está grabado, porque por ahí usted está viendo hoy domingo Agronoticias, y ya está arreglado, si Dios quiere. Y ojalá se haya arreglado, porque esto, claro, como dice Javier, complica todo. Ahora, Javier, estaba mirando otros datos más, y quiero, por supuesto, vos sos el que conocés de este tema, cómo ha caído la proyección de siembra de soja. ¿Cuáles son los factores para vos que han incidido de estas 700, 800.000 hectáreas menos de esta última campaña de soja proyectada? No, los números. Esto como todo, es como hoy. El productor va haciendo números pre-campaña, de que cómo va, dónde va a destinar el área, va mirando los precios, qué cultivo es más barato, más caro.
El año pasado el maíz tuvo un buen precio, tuvo unos rindes razonables. Este año ni hablemos porque están hablando, vos fíjate que la bolsa de Rosario llegó a hablar o está hablando, Sí. perdón, de 67 millones de toneladas. Sí. Y la realidad es que a veces el rinde con un precio razonable te conviene más que la soja. Y después está el clima, depende en qué momento te llovió o no te llovió. ¿Las retenciones Cómo- inciden? ¿El porcentual? Sí, todo Porque incide, yo todo hacía un incide. ejemplo que es burdo, Todo quizás. incide. Yo tengo 100 pesos producto de una cosecha que me queda de 1 tonelada. Y por soja me sacan 24 pesos. Tengo 100 pesos de una cosecha de maíz y me sacan 8 pesos y medio. ¿Qué hago? ¿Me voy al maíz? Digo, Sí, por porque- ejemplo, aunque sí, es más caro implantar maíz, claro, ¿no? bueno, por eso te digo, todo eso Todo está en relación con el vos número. fíjate en este momento, ¿de qué estamos dudando? Del área de trigo. Claro. ¿Se va a caer? Hoy te digo, se cae. Bueno, Córdoba ya anunció que si sigue así con Sí, el tema sí. de la suba de los Por fertilizantes, eso. 5% de arranque menos va a Sí, tener. por eso, después veremos a nivel nacional. Pero o hay lugares que están yendo a otros cultivos alternativos, otro que dice, no, me voy derecho a la gruesa. Y justamente ¿por qué? Porque estás analizando el número, porque una urea de $800 te tira el número. Hoy en el sudeste de la provincia de Buenos Aires necesitas 5.450 kilos para salir hecho. Es el famoso índice que dicen de Sí, indiferencia. sin diferencia. Pero ¿Cuánto es? 5.450. Estás Un montón. arriba de la media. Un montón. Estás arriba de la media. Para salir hecho. Para salir hecho, para cambiar la plata, a $215 el trigo enero, que es el valor que vale hoy más o menos. Después te puedes encontrar que vale 200 o 240, sí, ¿verdad? ¿Y qué te dicen los clientes a buen No, por hoy, ejemplo, cuando te consultan? hoy es una incertidumbre. El sur todavía tiene tiempo. Hay margen todavía. Todavía hay margen de tiempo para ver cómo termina, si termina este tema de la guerra y cómo se reacomodan los números. Por otro lado, a la luz de lo que ha pasado históricamente, la urea valía 550, se fue a 800, llegó a 850, pero ponerle promedio 800. Si la guerra se arregla, ¿vuelve a 550 o se queda en 700? Que el número cambia, 800 cambia. Pero Ahora, ya no es 500. La nafta acá No, va, a o sea, valer, claro. va a valer de vuelta 1.850 Bueno, la carne, pesos. digo, porque si la hacienda Bueno. en pie baja, bueno, a lo mejor algunos la van a tener que bajar porque no la venden ya directamente, pero no va a volver a los anteriores. Y nunca. por el otro lado te encontrás con un sistema productivo que necesita el puente financiero. O sea, no hago trigo. Bueno, ¿cómo llego a abril? Depende de dónde estés. En el caso del sudeste, ¿cómo llego a mayo del 2027? Si no hago fina. Entonces ahí tenés todo un complejo que se va dirimiendo sobre la marcha. Hoy me parece que sí está claro que se siembra menos trigo. Ahora, puede cambiar, claro, puede cambiar en 30 días esto que estamos hablando. Y esto incide además, lo que hablaba, estoy conversando con Javier Uján, a quien le agradezco, que además es presidente de Quimei Cereales, expresidente de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, es analista de cereales o de granos. Digo, en lo que se le aplica al producto, digo, ¿puede incidir en el resultado final todo esto Claro. que pasa con el fertilizante? Claro, y todo bueno, esto? el tema trigo, suponte. Puede haber gente que decida sembrar trigo con una urea de 800 y lo más factible que pase es que aplique menos. Entonces, cuando aplicas menos, tenés no solo una caída que puede ser de rendimiento, tenés una caída de calidad, que es lo que nos pasó este año. Claro, Este hubo mucho volumen, pero la mucho calidad no era volumen, buena. pero calidad. Entonces apostás a otro mercado, tenés un mercado castigado, no porque te castiguen, sino por la calidad, o tienes un mercado castigado por las condiciones que la calidad... Que quiere el comprador. Que quiere el comprador y que están establecidas. Una Claro. proteína tiene base 11, este año hubo lugares de 8, y 8 significa 6-7% de descuento. ¿Brasil qué nos compra de trigo? ¿Qué calidad, por ejemplo? Y la de este año no le gusta, pero no le queda otra. Pero tenemos mucho trigo nosotros. ¿Quién sí. llegó aparte de Brasil? No, bueno, Vietnam, el sudeste creo que también, ¿no? asiático, todo. O sea, problema de colocación No hay. es cuestión de precio, es como todo. Ajusta por precio. Es así. ¿Qué papel está jugando los informes del Departamento de Agricultura en estos Y la momentos? expectativa de siempre. En el caso, mira, justo estamos hablando de trigo, en el último informe que se conoció ahora el 10 de marzo, sí, la semana pasada. Lo más llamativo, si bien subió un poquito la producción de trigo, lo más llamativo que bajó 4,5 millones el consumo mundial de trigo, lo cual agrandó Cayó el volumen de consumo. cae el volumen de consumo mundial. Eso es duro. Bueno, Eso es trigo. Eso es trigo y el resto más o menos quedó parecido con un maíz.
Para terminar el trigo, esto lo que hace es agrandarte el stock final y ponerle paños fríos a un producto que está, yo te diría, sobreabastecido, que no es lo mismo que sobreofertado. A ver cómo es la... Y claro, porque que haya mucho, como Argentina. Sí. Hoy 28 millones de toneladas de trigo. Un montón. Un montón. Sí. Pero todavía tenés 13, 14 millones sin vender. ¿Y de antes había algo? Tomando en cuenta lo de antes. Ok. Que haya mucho no significa que se vuelque todo el mercado. Se va escalonando de acuerdo a cómo se comporta el mercado, la necesidad del productor y demás. Y en el mundo te pasa lo mismo. Lo que tenés es el mercado está sobreabastecido, que no es lo mismo que estar sobreofertado. No es que Chicago está con oferta de trigo monstruosa, no. Todo lo que le da tranquilidad al mercado es que vos sabés que la mercadería que necesitas para el consumo está. ¿Y cuánto necesitamos nosotros? ¿6, 7 millones? Internamente con 7 millones 7. estás bien. ¿El Sí. resto saldo exportable? El resto saldo exportable y ponerle 2 millones normal, entre 2 y 3 millones que pasan de año a año. ¿Eso cómo se llama cuando viene? Carry, cuando viene. Carry, cuando es va bastante también, 2 o 3 millones. Sí. No, este año ¿Eso que está en los teóricamente acopios? ¿Dónde está eso? está en todos lados. Parte tiene la molinería, Ajá. digamos, cuando estás llegando al final, parte tiene la molinería de la cosecha anterior, parte de la exportación, parte del acopio, parte del productor, cuando a veces chorizos. ¿Y eso aguanta blancos. cuánto, por ejemplo? Bien cuidado, no tenés problema. Lo ideal en el trigo no es guardarlo tanto porque hay un deterioro. Humedad, por ejemplo, enfermedades fúngicas. Ahí tiene que ver mucho cómo lo guardaste. Sí. Si vos lo guardás en un silo chapa, no tenés drama porque tenés aireación, lo podés mover, todo eso tiene costo también. Sí, claro. Si lo guardás el productor. Si lo paga el que tiene la claro, sí, por supuesto, sí, alguien lo paga. Sí. Y si lo guardás en lo que todos Los conocemos chorizos, como chorizos, los silo bolsa, un trabajo no bien hecho te puede arruinar las 220, 240 toneladas que el O sea que estar muy atento ahí. Sí, por supuesto. Sí. Y algo que yo te diría que es fundamental, que el productor no lo termina de entender, es saber qué guarda o saber qué cosecha, en calidad de trigo hablando. Porque lo puedes saber antes, ¿eso cómo es? Sí, ni bien cosechado, Sí. en el momento que estás cosechando. ¿Y qué quiere decir con eso? Saber qué calidad quiere guarda decir? eso. Que mira, que por ejemplo un trigo Necochea vale 280.000 pesos, Sí. condiciones cámara. Sí. Un trigo industria, a 50 kilómetros de Necochea, 50 kilómetros de Necochea, vale 330.000 pesos. 50.000 más. Es un número. ¿Qué tenés que saber? ¿Qué tenés? Qué bárbaro, Ese es un ¿no? ejemplo. Sí, habrá montones de ejemplos. Podemos poner cualquier zona del Sí, país. sí. En un año como este, donde la calidad fue muy pobre, la industria tiene un premio muy importante por la calidad que necesita para los compromisos de harina. Entonces, ¿Nos castigan mucho por el tema ese, los que compran de afuera, o llevan lo que necesitan? depende, No hay llevan? países no, los países que lo usan para forraje no tienen problema, los países que lo usan para mezcla te castigan un poquito más el precio, pero en el fondo, te voy a reiterar, en todo el aspecto de cualquier comercio, no solo Sí. el de grano, es cuestión de precio. Hablando de precio, ¿cómo está el tipo de cambio hoy por hoy para el sector? Digo, mal. para el exportador, que es el que liquida. Y lo que pasa es que el que te escucha hablar te dice, vos querés devaluación. No queremos devaluación, por supuesto que no. Bájenos los impuestos para compensar. Pero pensá que el tipo de cambio se depreció, el dólar vale hoy 6,5% menos de lo que valía el 2 de enero. Es fácil. 1.466, 2 de enero. Sí, 1.361 este viernes que pasó. sí. Y encima que hay algunos productos que cayeron en dólares, ahí tenés los O problemas sea, que tenés. el tipo te paga en la misma plata, pero el dólar vale menos. Exacto. Esa es la cuenta, es fácil. Exacto, así es fácil. Hicimos trigo, bastante Sí. hablamos de trigo. Quiero llevarte a otros cultivos. Por ejemplo, girasol, que es un año, La por lo BD. menos la última campaña fue La extraordinaria. Pinta para hacer una muy buena campaña. Creció en 500.000 hectáreas la superficie sembrada. Hay lugares donde no se hizo y se hace, y el lugar donde se hacía se volvió a hacer. Y va a volver a repetir. Ese es otro dato para incentivar, dejar la fina de lado e irse directo, en el caso de lugares donde, por supuesto, el suelo te lo permite, sudeste, y ya no tenés que esperar a mayo una soja, tenés que esperar a marzo un girasol. ¿Es más corto el ciclo del girasol? Claro. ¿Cómo En marzo- estamos a nivel mundo con el girasol nuestro? No, bien, estamos muy bien. Aparte, es un año que vamos a hacer récord de exportación de semilla, que hacía años que el girasol como semilla ¿Dónde va eso, no se exportaba a Europa. Ajá. Europa, y hay algunos países que tenés limitaciones con el tema de
de las fumigaciones, como es de los... ¿Los herbicidas? Sí, y otros que no, de los pesticidas. Pesticidas, sí. La palabra ahí, sí, no, la asociamos bien. Sí. Pero este año, si vos me decís, la vedette es el girasol. ¿Por qué? Bueno, rinde, como vos dijiste, en líneas generales. Hay lugares que no, porque por ahí no escuchan y la realidad cuál es. Sí, a mí no me fue bien, a mí no me dio bien. Yo te digo, JN Fernández tuvo 1.900 kilos, una cosecha mala. Ahora, a 50 kilómetros tuvo 2.500. Bueno, entonces, viste, es complicado porque el que le fue mal dice qué dice. Pero la realidad es que en líneas generales a nivel país es una muy buena producción, con un muy buen precio y un muy buen margen para la fábrica. O sea que está ganando todo el mundo. Toda la cadena. Toda la cadena. Ajá. Toda la cadena que son, a ver, en el fondo... ¿Y eso por qué se debe? ¿Hay una campaña, un incentivo, mercados mundiales que piden? Hubo una caída, hubo un poquito de caída mundial en la producción, pero hubo yo te diría un comportamiento muy inteligente por parte de Argentina o de los exportadores, ¿no? Fundamentalmente con el tema de la semilla, y eso impulsó. Vos pensás que de exportar 100, 200.000 toneladas, en el mejor de los casos vamos a estar arañando arriba del 1.000.000. Claro, es un año que da para que exporte su 1.000.000. ¿Tenemos buena variedad de girasol en Argentina? Sí. ¿Competimos tranquilamente? Sí, tranquilamente. ¿Quién compite con nosotros en girasol, por ejemplo? No, tenés fundamentalmente Rusia y Ucrania. Complicado también esa zona, ¿no? Claro. Eso lamentablemente la desgracia de Ucrania viene manteniéndolo, se pasa que se cayó en su momento al principio de la guerra y como que no logra recuperar el volumen histórico que tenía, y eso abre que tenga mercados más Asahi está haciendo un buen trabajo. Yo te diría que casi todas las cadenas están ¿no? trabajando muy bien, y es un año donde es el caldo de cultivo ideal para incentivar la 26-27. ¿no? Javier, yo le quiero agradecer a Javier Buján, realmente es interesantísimo. Hacía mucho que no venía a Saga Noticias, Javier es no coincidíamos. Sí, agradecerle también a Eliana Paola Degan, nuestra productora general, que ha insistido, te pido que en nombre de ella la insistencia, pero es importante tenerte acá. Además fuiste expresidente de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, sos corredor de cereales en Quimei, una empresa líder, interesantísimo el trabajo que hacen, y como analista, ¿hay preocupación en el país, sobre todo en el gobierno, de esta caída de 800.000 hectáreas menos de superficie proyectada, que ya se sembraron menos en soja? Y hoy la preocupación la debe tener Toto seguro, pero yo con todo lo que... ¿Entendés lo que te pregunto? Sí, ¿no? Sí, por supuesto, pero por ejemplo nosotros largamos un análisis mensual, a los clientes, a la prensa, a todo el mundo. Lo recomiendo, es muy bueno. Y la verdad que no nos jugamos tanto cuando falta tanto tiempo para definir lo que se viene. Porque se habla mucho. Futurología no. No, futurología no. Sí podés hacer este intercambio de la duda que tenés con el trigo por esto, por lo otro. Ahora, si vos me decís hoy, Córdoba va a caer el 5. Hoy sí. Y es factible porque está mucho más cerca de la siembra. Ahora, y el sudeste, y espera porque falta hasta junio. Puede cambiar totalmente el clima, todo. Totalmente. Hablaste de Córdoba. Los que están con el pisingallo, con el... Bueno, son negocios puntuales, son commodities muy puntuales que... Pero, te digo, los maniceros han crecido fuerte en Córdoba. Sí. Pasa que el maní ha tenido un momento de gloria también, con muy buenos resultados. Buen precio. Y lo único ahí que te critican los que dicen que saben, yo no lo sé, cómo queda el campo, ¿viste? Sí. Pero bueno, ahí no... Los que saben, yo te quedo ahí también. Yo tampoco, porque no soy ingeniero. Pero hay muchas quejas a veces, ¿no? No que se enojen con nosotros. Pero bueno, no se enoje nadie, es lo que dicen, nada más. Pero bueno, a ver, el negocio fue bueno, y supongo que más allá de cómo queda el campo, también fue bueno para el que lo arrendó. Claro, no tengo duda. Cuando uno quiere, dos no pelea, ¿no? Así que yo creo que fue bueno para... La guerra la empieza uno, la paz la tiene que hacer entre dos. Claro, entre los dos. Bueno, hablamos de trigo, hablamos de maíz, hablamos de girasol, de soja, de girasol. Tengo que ir cerrando el programa, pero no quiero hacer futurología. Vos mismo dijiste, ¿cómo estás viendo el corto plazo, digo, en líneas generales, Javier? Como analista, vos lo que hablas a diario con clientes y demás. Yo creo que la cosa va a ir cambiando despacito. O sea, si vos me decís, por ejemplo, el tipo de cambio te preocupa, se me preocupa hoy. Creo que ese camino del tipo de cambio va a ir ajustando
no por devaluación, sino por mercado propio. Vos fíjate que empezaron ya las versiones de que estaría en condiciones de liberar el cepo o una gran parte del cepo que falta. Sí. Bueno, todas esas son señales. Está lejos el máximo en la brecha, está lejos de la brecha. Está lejísimo, no, está lejísimo, está lejísimo. Y aparte, si hay algo raro, es que perdiste 6%, o sea, revalorizaste la moneda 6,5%. O el dólar se cayó. Se valorizó el peso con respecto al dólar, y el gobierno compró más de 5.000 millones de dólares. Ya tiene lo que necesitaba, creo que en 8 meses lo hizo en 2 o en 3. Sí. Algunos te dicen, bueno, pero como entra, sale. Sí, pero antes no teníamos por qué salga. A ver si nos entendemos. Es verdad. Es verdad que junta 5 o 6.000 y tiene que pagar 4.000 de intereses. Antes esos 4.000 intereses eran o default o renegociaciones. O al vagón de cola. O al vagón de cola, depende, o lo que pasaba con la CIRA y con todo lo que hemos conocido. Entonces, me parece que el panorama es lejos mejor del que teníamos que con la administración anterior. Yo confío en que las retenciones van a ir. Ahí está el nuevo Gordiano. Es que yo creo que sí, lo que pasa es que hay que esperar que se dé todo el entorno. Pero ¿cuándo es el todo? Siempre tiran del hilo del campo. Sí. Y por ese hilo que tenés para tirar. ¿Viste? Pues dice, no, es el presidente, el ministro de Economía, el equilibrio fiscal, ¿cómo es el riesgo país? Todo estamos, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo es el momento? Diga, bueno, muchachos, porque te sacan un 24 mangos de 100 es mucho, en la ¿o no? Sí, uno dice, por ejemplo, yo sostengo que, por ejemplo, lo que hizo Macri al principio, yo creo que lo podrías hacer con trigo. Claro. ¿No? Porque es muy poquito. Claro. Y en un año ahora, un año como este, donde está amenazada. La cantidad fuerte. Donde está pero aparte, donde está amenazada la próxima siembra, porque está amenazada de caerse por costos, bueno, la señal cuál es. Bueno, te saco el 7 y pico. Listo, te lo saco. ¿Cuánto es? Te tira un poco de oxígeno. ¿Cuánto es? Y son 700 millones, 800 millones de dólares. Es guita, claro que es guita. Y yo entiendo cuando el ministro te dice el equilibrio fiscal. En lo personal creo que 700 millones, me parece que si sabe mover la ficha... No mueve tanto la aguja, ¿no? No movería mucho la aguja y vuelvo a reiterarte, no querés que se te caiga el trigo, no querés que, ojo, hablamos de trigo, no querés que se te caiga la cebada, o la cebada va de la mano. Va de la mano. Va de la mano. Bueno, por ahí es para decir, bueno, aunque me lo digas, mira, 26-27. Que no me diga definitivo, pero bueno, dame la mano cuando lo necesito. Ahí, claro, me parece esa sería una cortita, señal, está porque la otra es más complicada, claro. La soja es donde está realmente la recaudación y hasta que no tenga el equilibrio que está buscando, yo creo que apostar a quita de retenciones es como apostar a devaluación, olvídate, eso no va a pasar, Javier, lo va a hacer el mercado. Quiero agradecerte que hayas venido a Agronoticias después de tanto tiempo y realmente es un lujo las explicaciones. Ese trabajo mensual es muy interesante, cortito. ¿Cómo lo puede tener la gente, los clientes? No, pueden entrar a la web que es www.kimei.com.ar. Kimei con K. Con K, Y final. Y las 2 veces con I latina. Con I latina. Con I latina. Perfecto. Y ahí lo ve, o si no, bueno, nos escribe por la página y lo incorporamos al listado de la gente que lo recibe, es totalmente gratuito, no especulamos con eso. Gracias, Javier, muy amable. No, al contrario, gracias por la invitación. Interesante la charla, muy bueno el trabajo de Eliana Paola Degán, de Nahuel Reina, nuestro operador que pone el programa en el aire, y por supuesto una productora general, que además es productora general de Chacra Agrocontinental, que estamos de lunes a viernes con Karina Rodríguez en Radio Continental de 6 a 7 de la mañana. Tenemos que hacer una pausa, ya volvemos. Crees en la tierra argentina y en Galicia compartimos estos valores. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés Galicia. Sembrá sueños, cosechá logros. Conoce más en galicia.ar/empresas. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura.
Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. Para que este ternero naciera, invertiste tiempo, esfuerzo y recursos. Por eso, desarrollamos soluciones que te ayudan a evitar las pérdidas. Rotatec J5 previene el síndrome de la diarrea neonatal, acelera la recuperación y preserva la vida de tus terneros. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Somos Campo Limpio y nuestra misión es recuperar los envases vacíos de fitosanitarios. De esta manera, entre todos, podemos cuidar mejor el medio ambiente. Entrega tus envases vacíos al centro de almacenamiento transitorio más cercano y sumate a Campo Limpio. ¿Querés saber más? Entrá en campolimpio.org.ar. En el campo tenemos tiempo para avanzar con precisión en el cuidado del suelo, donde cada movimiento y cada gota cuentan. Tiempo para cuidar cada detalle del terreno, para sacarle los mejores frutos pensando en su regeneración y en la sustentabilidad a largo plazo. Nuestra misión es servir al agricultor con las mejores soluciones de mecanización, información y servicios y así contribuir con su noble misión. Tenemos tiempo para colaborar, escuchar y encontrar soluciones que beneficien a todos. Nadie crece solo, porque el trabajo en el campo es una danza entre tecnología y naturaleza y cuando se siembra vida. Bien, estamos regresando con la imagen de la Virgen de Luján. Virgen de Luján roba por nosotros. Muy interesante la charla, los comentarios de Javier Buján, realmente profundo el análisis que hace. Bueno, es expresidente de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Buenos Aires, es titular de Quimei, la corredora de cereales. Además es una lista de cereales de pluma fina realmente muy interesante. Y quiero decirles que este es un programa de campo. Y en el campo de la urología la opción es CAU Centro Argentino de Urología. Ahí está, Uriburu 1471, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el doctor Norberto Bernardo, el titular del CAU. Ustedes saben que el cáncer de próstata o los temas urológicos en la mujer necesitan generalmente tener una consulta previa. Eso es lo que dice el doctor Norberto Bernardo, y por eso está el CAU, con destacados profesionales, tratamientos mínimamente invasivos, tecnología avanzada, alta complejidad y una gran privacidad. Recomienda siempre, está en China dando una conferencia el doctor Norberto Bernardo en este momento. Estas consultas a tiempo de alguna manera evitan males mayores o previenen futuros males, tanto en la mujer como en el hombre. Por eso, Centro Argentino de Urología, Uriburu 1471, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta Argentina agropecuaria, esta Argentina agroindustrial, esta Argentina agroalimentaria, $1.000 millones extra mejoró una variable muy importante para el país. El ingreso esperado de divisas para todo el 2026 aumentó en $1.000 millones el último mes a 35.375 millones, según un informe de la Bolsa de Comercio y Cereales de Rosario. Importante la información. La otra, la industria láctea, está muy complicada. Hay un director de ganadería de La Pampa que habló de la pérdida de rentabilidad en el sector lechero, en la que los tambos están perdiendo plata mensualmente, sobre todo por el alto costo de los insumos. Hoy, todos estos problemas que acarrea el petróleo, que los debemos, y dice que los vemos en los combustibles, en fertilizantes, hablamos con Javier Buján, lo que se va a dar seguramente una caída fuerte en la proyección de la siembra de granos finos, de trigo, que ya arranca próximamente, los fertilizantes también. Eso está llevando fuertemente los costos, los está elevando fuertemente a los costos, y la leche hace un tiempo que viene estancada. Esto lo explicó en el programa, que lo está trabajado, Liuch, que es el director de ganadería de La Pampa. Situación complicada en los tambos realmente, ¿no? Etapa de ajuste en marzo, se vendió 26% menos de terneros. Atención con esto, históricamente el mes de marzo marca el inicio de la zafra de terneros. Se ha adelantado un poquito en estos últimos tiempos, arranca la segunda semana de febrero. Es el periodo en el que se registra la mayor salida de animales de los campos de cría a medida que avanzan los destetes y comienza la comercialización de lo producido. En este contexto resulta pertinente repasar el
comportamiento de los precios en lo que va 2026. Durante enero se mantuvo una tendencia alcista de cotizaciones con valores en torno a los 5.900 pesos por kilo. A principios de marzo subieron a 6.600 por kilo. Posteriormente, en ese mismo mes, la tendencia continuó en alza, registrando una suba adicional para alcanzar los 7.000 pesos por kilo, que fue un valor récord en lo que va año. Sin embargo, con esto voy cerrando, transcurridas 2 semanas del mes de abril, se observa un ajuste bajista con precios que se ubican en torno de los 6.600 pesos por kilo. Atención, porque Senasa confirmó la presencia del país de una exótica enfermedad en ovinos. En forma oficial fue adelanto de Chakra 360, de Radio Chakra y de la plataforma Chakra. Apenas tuvo esta información, fue primicia de ellos. En forma oficial, ahora sí, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, Senasa, confirmó el resultado positivo de las Crepey clásico en 3 ejemplares ovinos en establecimientos de Santa Fe y Entre Ríos. La enfermedad neurodegenerativa es mortal para la especie y hasta el momento la Argentina no había registrado ningún caso. Con esta información nos despedimos y les decimos muchas gracias a ustedes por seguirnos aquí en Chakra Televisión. Estamos en 12 millones de hogares, países limítrofes, Uruguay, Paraguay, Bolivia, cable operador de la Argentina, DirecTV 724, Claro Televisión 472 y además la plataforma Chakra Nutre de la información agropecuaria del portal Infobae. Y además estamos con Karina Rodríguez de lunes a viernes en AM590 Radio Continental de 6 a 7 en Chakra Agrocontinental y los micros agropecuarios. Les recuerdo que volví al micro de 5:30 de la mañana, después estoy 6:30 en ese programa que le comentaba haciendo un comentario, 6:30 en punto, 8:30, 11:30, 18:30 y los sábados camino a los 25 años, la hora del campo por Continental de 6 a 10 de la mañana por AM590, la radio más federal, la de mayor llegada y sin ningún lugar a duda, no es relato, son datos, la que escucha el campo argentino. Muchas gracias por acompañarnos.